Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. De los senadores integrantes de esta Comisión de Protección Civil, así como de los compañeros senadores que en su calidad de invitados nos hacen el favor de acompañar, como el senador José Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias, señor senador. De igual manera, destacamos y agradecemos la presencia de distinguidos invitados especiales, del señor senador Emilio Gamboa Patrón, presidente de la Junta de Coordinación Política, del doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador constitucional del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave, y que asiste además, en su calidad de señor gobernador, como presidente de las comisiones de Protección Civil, de Reconstrucción y Energía de la CONAGO. Apreciamos, valoramos mucho la presencia de la licenciada Laura Gursa Haidar, Coordinadora Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República. Laura, muchas gracias por acompañarnos. Del ingeniero Roberto Cuas Huepen, director general del CENAPREP, muchas gracias por acompañarnos. Del doctor Elías Miguel Moreno Brizuela, secretario de Protección Civil del Distrito Federal, ex senador de la República. De quien fuera primera presidenta de la Comisión Especial de Protección Civil de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Noemí Guzmán Lagunes. Muchas gracias, Noemí. De los señores representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, muchas gracias por acompañarnos, de la Secretaría de Salud, de la Comisión Federal de Electricidad, de Conagua, de Infonavit, a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Señoras y señores, nos reunimos a efecto de instalar formalmente la Comisión de Protección Civil del Senado de la República, que funcionará conforme al acuerdo de la Junta de Coordinación Política durante la 62ª legislatura. Solicito al señor secretario se sirva hacer del conocimiento de esta comisión la existencia de quórum. Le informo, señor presidente, que se cuenta con la presencia absoluta de los senadores integrantes de esta comisión. En consecuencia, hay quórum, señor presidente. Gracias, señor secretario. Damos inicio a la sesión de instalación. El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad a todos sus integrantes. Con tal motivo, solicito al señor secretario consulte a los senadores integrantes de esta comisión, se autorice, se dispense su lectura. Con gusto, señor presidente. Los que estén por la afirmativa de que se dispense la lectura del orden del día, favor de levantar la mano. Los que estén por la negativa, favor de levantar la mano. Se dispensa su lectura, señor presidente. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de los señores y las señoras diputadas federales que nos hacen favor de acompañarnos. Solicito al señor secretario nos proporcione los nombres de los integrantes de esta Comisión Ordinaria de Protección Civil de la 62ª legislatura. Sí, señor presidente. Senador Héctor Yunes Landa, presidente de la comisión. Senador Luis Fernando Salazar Fernández, secretario. Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza, secretaria. Senador René Juárez Cisneros, integrante. Y senadora Itzel Saraí Ríos de la Mora, integrante. Senadora Mariana Gómez del Campo Gursa, integrante. Muchas gracias, señor secretario. Pido a todos los presentes ponerse de pie. Señor senador, acompáñenos por aquí en el presidio. Hoy, 3 de octubre de 2012, siendo las 12 horas con 34 minutos,
y con base en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado por el Pleno de esta Cámara de Senadores, se declara formalmente instalada la Comisión Ordinaria de Protección Civil de la 62ª Legislatura de la Honorable Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. Le ruego tomar asiento. Agradezco a los señores coordinadores parlamentarios, a nuestras compañeras y compañeros senadores, por habernos, a quienes estamos en esta mesa, conferido la honrosa responsabilidad de integrar la Comisión Ordinaria de Protección Civil. Comparto con ustedes el compromiso de que esta comisión observe un ejercicio eficaz de sus facultades y prerrogativas y de que ejerza sus funciones con plena autonomía, en un marco de pluralidad e inclusión tan necesarios en el análisis y dictaminación del quehacer legislativo. Refrendo ante ustedes el compromiso de poner mi mayor empeño por hacer de este cuerpo colegiado un espacio de reflexión, de debate propositivo y de acuerdos en aras de lograr que en todo México se cuente, conozca y aplique la normatividad en materia de protección civil. Le agradecemos mucho su asistencia al señor senador Roberto Albores Gliso. Muchas gracias, señor senador. Como senadores de la República, representamos entidades federativas, donde diversos eventos naturales y antropogénicos han urgido al diseño y perfeccionamiento legal e institucional de la protección civil. De ahí la relevancia de lograr una estrecha coordinación con la Confederación Nacional de Gobernadores en esta materia, la que preside el doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador constitucional del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. Muchas gracias, señor gobernador, por acompañarnos. La población mexicana, tan solo en los últimos 2 años, ha padecido los embates de sismos, heladas, derrames, explosiones, sequías prolongadas y, paradójicamente, en otras latitudes, torrenciales lluvias e inundaciones, registrándose así una de las épocas más caóticas de los últimos 100 años en cuanto a emergencias. La protección civil en México, sin duda, tuvo un parteaguas en el sismo de 1985, el cual, además de un inmenso dolor, nos dejó también importantes lecciones. Nuestro país vive una triste paradoja. Cada año, la mitad de México se muere de sed. Lo que cada año es contingencia, deja de serlo. Viviremos, lo estamos haciendo, la normalidad de la inestabilidad. El riesgo, su minimización, prevención y administración será uno de los temas centrales de la vida humana en el futuro. Anthony Higgins ha alertado sobre las consecuencias económicas, sociales y jurídicas que nuestra vida esté cotidianamente sometida a diversos niveles de riesgo. La devastación del planeta ha producido desequilibrios que desde el Senado de la República debemos enfrentar. Nuestra responsabilidad es múltiple y no es menor. Debemos enfrentar los efectos de la globalidad en la localidad y poner en el centro de nuestra acción legislativa a la vida humana en sus más amplias expresiones para ofrecerle certidumbre en una era de riesgos. Propongo la revisión y actualización continua del marco legal para la protección civil. Debemos desarrollar un sistema nacional de protección civil genuinamente integral, un sistema no solo para la protección, sino para la prevención, uno que facilite que la prevención se vuelva educación y la educación cultura, un sistema que cuente con los protocolos para garantizar la integridad física, patrimonial, económica y jurídica de todos los mexicanos. En la economía del conocimiento necesitamos sistemas inteligentes de reacción. Requerimos un sistema de detección de riesgos. No podemos prevenir lo que no conocemos. Pretendemos orientar nuestros trabajos para que el Estado mexicano cuente no solo con la legalidad, sino con la institucionalidad para atender la contingencia con recursos suficientes, oportunos e invertidos con transparencia. Compañeras senadoras, compañeros senadores, hace 4 meses, el 6 de junio para ser exacto,
se publicó la nueva Ley General de Protección, de la que debemos destacar su sentido federalista, por cuanto hace a competencias y responsabilidades entre los tres órdenes de gobierno y por el establecimiento de mecanismos de interacción con la sociedad enfocados a lograr una oportuna y mejor atención en casos de desastre. Derivado de esta ley, estamos atentos a la emisión del reglamento respectivo por parte del Ejecutivo Federal y a que se realicen las adecuaciones correspondientes en las leyes y demás disposiciones locales en materia de protección civil, ajustándose en todo momento a los principios y directrices de la Ley General. Estaremos atentos también de que los gobiernos de los estados y del Distrito Federal contraten los seguros y demás instrumentos de administración y transferencia de riesgos para la cobertura de daños causados por desastres naturales en los bienes e infraestructura de las entidades federativas, así como de la agilización y transparencia en el manejo de los recursos que formen parte de los instrumentos financieros de gestión de riesgos, por solo citar algunos temas. No me resta más que reiterarme a las órdenes de ustedes, compañeras senadoras, compañeros senadores, señores, señoras servidores públicos que nos acompañan, y ofrecer mi mayor contribución para el desempeño exitoso de esta noble Comisión de Protección Civil en la salvaguarda de la población, y que este día, miércoles 3 de octubre del año 2012, se instala e inicia sus trabajos. Muchas gracias. Conforme a la convocatoria para la instalación de esta comisión, se concede el uso de la palabra a los invitados especiales. Tiene el uso de la palabra el doctor Elías Miguel Moreno Brizuela, secretario de Protección Civil del Gobierno del Distrito Federal. Muchas gracias, senador Héctor Yunes Landa, presidente de la Comisión de Protección Civil del Senado, por esta invitación. Agradezco a todas y a todos ustedes la invitación, senadoras, senadores de la Comisión de Protección Civil del Senado de la República. Saludo de igual manera a mi amigo, el senador Emilio Gamboa Patrón, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Licenciado Javier Duarte Ochoa, gobernador amigo de mi estado de Veracruz y presidente de la Comisión de Protección Civil de la CONAGUA. Licenciada Laura Gursa, coordinadora de Protección Civil del Gobierno Federal. Licenciada Noemí Guzmán Lagunes, secretaria de Protección Civil también del estado de Veracruz. Diputadas, diputados, señoras y señores, medios de comunicación. Es para mí un honor haber sido invitado a la instalación de esta Comisión de Protección Civil. Realmente los felicito a todos y a cada uno de los integrantes. Están en un tema que es un tema que ha sido menospreciado en muchas partes del mundo, pero afortunadamente en nuestro país hoy se le da la relevancia que merece. Debo decir que hemos estado como Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal en 3 ocasiones en Japón. Japón es el ideal de protección civil para todo el mundo. Y debo decir que en estas 3 visitas lo que observamos es que lo primero a lo que dedican los recursos es atender y prevenir los riesgos. Yo les hice una pregunta a los funcionarios que se dedican a la protección civil de aquel país. Quisiera hacer una pregunta que en México es parte de un debate, y es: ¿cuál es el presupuesto que se le dedica a la protección civil en Japón? Primero me miraron extrañados, después, cuando ya entendieron la pregunta, la contestación fue: primero gastamos todo lo que se tiene que gastar en mitigar y prevenir riesgos.
y lo que sobre se utiliza para el resto de las materias. Esa es la importancia fundamental que se le tiene que dar. Sabemos que en la protección civil se mide, y muchos especialistas lo han dicho, cuando una sociedad y un gobierno están preparados en materia de protección civil, se pueden evitar más del 90% de las víctimas fatales. No es cosa menor, es importantísimo tener esa conciencia, y los ejemplos saltan a la vista, ejemplos desgraciadamente desgarradores, como el sismo de Haití. Un sismo de 7 grados provocó la muerte de más de 300,000 hermanos haitianos, la destrucción de prácticamente el 90% de su ciudad capital, Puerto Príncipe. ¿Cuál fue la causa? La nula preparación en materia de protección civil. Y con eso hablo de las leyes, de los reglamentos de construcción que se han hecho un ejemplo en nuestro país y particularmente en la ciudad que me honro representar, que es en donde está la sede de este Senado, que además me siento muy conmovido de volver a regresar a lo que fue mi casa hace algún tiempo. Extraño mucho este lugar, es el paraíso de los políticos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y decirles que la nostalgia, amigo gobernador, así es. Ustedes pueden hacer grandes cosas por la protección civil. Hoy me da mucho gusto que la Comisión de Protección Civil del Senado sea una comisión ordinaria. Deben de aprender ese ejemplo en la Cámara de Diputados. Hay que llevar el mensaje. Es una comisión especial, hay que convertirla en comisión ordinaria. Es muy importante. Ustedes pueden ser parte de que los recursos, sobre todo para la prevención, lleguen bien y lleguen suficientes. Yo sé, Héctor, que el trabajo que se va a hacer por parte tuya va a ser muy bueno. Y debo de reconocer que como presidente de esta comisión, con senadores que además, senadoras y senadores que conozco, sé de la capacidad de liderazgo y del compromiso que tienen, pueden lograr que la protección civil de nuestro país dé un salto cualitativo y cuantitativo. Es muy importante, deben de ustedes estar presentes de que la protección civil es tan o más importante que la salud y que otras ramas. Y lo digo comparando como médico con la salud, porque desde allí se salvan muchas vidas. No cejen en su empeño de apoyar a la protección civil de cada estado. Aquí, nuestro estado, Veracruz, ha tenido embates muy fuertes de los fenómenos naturales, que han sido bien atendidos por mi amiga y por mi amigo el gobernador, por mi amiga Noemí, la secretaria de Protección Civil, y que se necesitan recursos. Y desde aquí es el lugar en donde podemos hacer, sobre todo, para prevenir que estos desastres nos sigan pegando de la misma manera. Pero ese es el ejemplo, es para todo el país. Hay diferentes tipos de riesgos en nuestro país y pues, no me queda más que felicitarlos. Enhorabuena, Héctor, porque conozco tu trayectoria, es un político capaz. Te felicito por ser el presidente de esta comisión y a todas y a todos ustedes, muchas gracias. Hace uso de la palabra el doctor Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado de Veracruz y presidente de la Comisión de Protección Civil de la CONAGO. Muchas gracias. Me es muy grato y es un honor para mí estar hoy aquí presente en calidad de mandatario de la sociedad veracruzana, de representante de una entidad libre y soberana, acudir a esta casa, sede de la institución garante del Pacto Federal, es para un servidor, como gobernador constitucional de una entidad, un privilegio y un honor, y sobre todo venir
a la instalación de uno de los temas más importantes que reviste esta comisión, como lo es la protección civil. Un tema que tiene que ver con políticas públicas transversales, ya que está presente en casi todas las materias y que cada vez reviste una mayor importancia y relevancia. Y al mismo tiempo venir como representante de los gobiernos estatales de todo el país, en mi calidad de presidente de la Comisión de Protección Civil de la Conferencia Nacional de Gobernadores, venir con un solo propósito, el decir que queremos colaborar, trabajar de la mano con esta comisión para generar acciones y políticas públicas que impacten en la vida de los mexicanos. Tenemos modelos de éxitos, acciones concretas y directas que se han venido haciendo en diferentes entidades, tal es el caso del Distrito Federal, y de manera puntual puedo yo subrayar, porque es mi responsabilidad directa, lo que estamos haciendo en el estado de Veracruz. Así que agradezco en todo lo que vale la invitación y la oportunidad de estar hoy aquí presente, al senador Héctor Yunes Landa, presidente de la Comisión de Protección Civil del Senado de la República, y al mismo tiempo saludar a todos sus integrantes de esta comisión, refrendarles el apoyo y el respaldo, el espíritu de colaboración que desde la Conferencia Nacional de Gobernadores tienen para impulsar acciones, iniciativas y políticas públicas que puedan determinar una acción que permita la eficacia, la eficiencia en el desarrollo de la vida institucional de México. Saludo a todos los senadores hoy aquí presentes, a las diputadas y diputados al Congreso Federal, a distinguidas personalidades que hoy nos acompañan, como la licenciada Laura Gursa Haidar, Coordinadora Nacional de Protección Civil, al ingeniero Roberto Cuas Huepen, Director General del Senapred, al doctor Elías Miguel Moreno Brizuela, Secretario de Protección del Distrito Federal y veracruzano distinguido. Saludo también a los representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, de manera particular el Teniente Coronel Arnulfo, a quien le agradezco todo el apoyo y el respaldo que hemos tenido por parte de esta institución pilar del desarrollo de México y que han sido aliados permanentes en el desarrollo de Veracruz y de los veracruzanos. Señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores, saludo con reconocimiento la hospitalidad del Senado de la República en ocasión de la instalación de la Comisión de Protección Civil. Para orgullo de Veracruz, la preside un representante de nuestra entidad, el senador Héctor Yunes Landa. Acudo como mandatario estatal y en mi calidad de presidente de las comisiones de Protección Civil y del Fondo de Reconstrucción de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Hoy tenemos claro que la 62ª legislatura cumple a cabalidad ese espíritu y se erige como representante de las mejores causas de los estados de la Unión. La CONAGO, como cuerpo colegiado que los ejecutivos estatales hemos integrado como espacio de diálogo y colaboración horizontal, celebra la instalación de esta comisión. Un órgano integrado por destacados legisladores, mujeres y hombres comprometidos con la nación. Recibirnos en este acto, que normalmente formaría parte de la vida interna del Senado, es ejemplo de una nueva etapa de cercanía entre el Poder Legislativo y los gobiernos locales. En los últimos años, la protección civil y la reconstrucción de los daños causados por los desastres naturales han saltado varios peldaños en la escala de prioridades en la agenda pública. Y es que las calamidades han crecido en intensidad y frecuencia, merced al cambio climático. La propia creación de la Comisión del Fondo de Reconstrucción en la CONAGO obedeció a los embates de los huracanes Karl y Matthew sufridos en 2010 por los veracruzanos.
Por ello, es importante adaptar leyes, reglas y protocolos, pero sobre todo actitudes y mentalidades nuevas respecto a estos temas. Desde hace algunos años, los mecanismos tradicionales de prevención y reacción a las calamidades parecen haber sido ya rebasados. Los trámites y procedimientos centralizados, bajo esquemas inflexibles y a veces desapegados de la realidad, eran a todas luces ineficaces. En ese sentido, el Poder Legislativo ha dado muestras de compromiso con un cambio de visión para avanzar hacia una respuesta más adecuada. La reciente promulgación de la Ley General de Protección Civil y de la Ley General de Cambio Climático representa un progreso considerable en este renglón. Quizá el más importante es la introducción del concepto de gestión integral de riesgos como eje rector. Corresponde ahora, como ya bien lo dijo el senador Héctor Yunes, dar vigencia plena a esos ordenamientos con la participación de todos. Como siempre, acompañados por el respaldo de nuestras Fuerzas Armadas, nuestro glorioso Ejército Mexicano y la heroica Armada de México, que sin vacilar han estado con nosotros en los momentos de mayor crisis. El relevo democrático en el gobierno federal y el inicio de una nueva legislatura abren la puerta a la posibilidad de más avances consensuados. La Conferencia Nacional de Gobernadores percibe este escenario como una oportunidad para relanzar propuestas que consideramos fundamentales. De manera subrayada, la creación de un Fondo Nacional de Reconstrucción que funcione sin trabas financieras, políticas ni reglamentarias y que sea, por lo tanto, más eficiente que los mecanismos actuales. Que las finanzas estatales y municipales no se distraigan de otras prioridades por atender daños a la infraestructura pública, como sucede hoy. Además, que dicho fondo considere recursos para la reposición de enseres domésticos, tarea actualmente a cargo de la Sedesol, lo que añade burocracia y centralismo al proceso. Y como esta propuesta, tenemos otras que serán ventiladas en la próxima reunión de la CONAGO, como lo son añadir nuevas categorías de calamidades o agentes perturbadores para acceder a una declaratoria de emergencia como plagas y marejadas, fortalecer en las entidades federativas los sistemas de monitoreo y de alerta temprana, constituir fondos estatales de protección civil que formen parte del presupuesto de egresos de la Federación y de los presupuestos estatales. Señoras y señores senadores, felicitamos a todos los integrantes de esta honorable Cámara de Senadores por su labor desplegada a solo un mes de su integración. En la CONAGO atestiguamos con mucho optimismo la instalación de esta comisión senatorial. Les extendemos la mano para avanzar juntos. El resultado de nuestro trabajo conjunto no es un asunto menor. Se trata de salvar vidas, preservar la integridad de las familias y su patrimonio, formado por generaciones, requiere del mayor de los compromisos de todos. Y desde luego, preservar la infraestructura pública, producto del esfuerzo de todos. La nación no puede esperar. Los mexicanos exigen una democracia de resultados. Así que este primer encuentro es razón de buenos pronósticos y confianza de que vamos lado a lado en la ruta de la prosperidad. En verdad, a nombre de la CONAGO y de manera particular del Gobierno de Veracruz, les deseo el mejor de los éxitos. Muchas felicidades. Se concede el uso de la palabra a la licenciada Laura Gursa Haidar, Coordinadora Nacional de Protección Civil del Gobierno de la República. Buenas tardes, tengan todos ustedes.
Saludo con mucho aprecio el honor, la invitación que me hacen para ser testigo junto con todos los invitados especiales que están el día de hoy aquí sobre la instalación de la Comisión de Protección Civil en el Senado de la República. Aprecio mucho, senador Héctor Yunes, Luis Fernando y todos los demás miembros senadores de la Comisión de Protección Civil. De verdad, aprecio el que hace muy poco tiempo, reciente en la materia legislativa, se ha retomado y con mucha fuerza en ambas cámaras la instalación de las comisiones de protección civil, y como comisiones ordinarias hacen una enorme diferencia. Me comentaban que justamente en la Cámara de Diputados también ya se ha adoptado el acuerdo de establecerla como comisión ordinaria, y estoy cierta que eso facilita en mucho las tareas y el diálogo, teniéndose la capacidad de dictaminación y de afectar algo que sensiblemente ha tocado en el tema, en la llaga, el gobernador Duarte, que es en el tema financiero. Estoy convencida que cualquier país, y de ahí para abajo cualquier entidad, municipio o comunidad, se enfrenta a enormes retos cuando está incrementando sus procesos de desarrollo. Todo proceso de desarrollo marca el crecimiento en la inversión pública, marca la ampliación en el desarrollo de nuevas infraestructuras, en el crecimiento demográfico, y todo esto anuncia por ende también la probabilidad en el incremento del riesgo. Es así que si adicionalmente le sumamos el componente del cambio climático, pues evidentemente que el reto hacia el futuro es enorme. Si no hiciéramos nada, si nos quedáramos como estamos, enfrentando esta dinámica de crecimiento y de desarrollo que es cada vez más sólido en nuestro país, sin reducir los escenarios de riesgo, es evidente que no nos daría abasto, el escenario sería bastante grave. Tenemos un nuevo marco jurídico, ¿no? El Congreso de la Unión, que vale decir que es un proceso del que podemos presumir los mexicanos, y no digo ni la Coordinación de Protección Civil, ni los gobernadores, ni el Congreso, sino todos en su conjunto podemos presumir que hemos logrado una ley que se ha construido por consenso, pero que es una ley que traía un enorme antecedente de trabajo, de altísima participación de parte de los gobiernos estatales, y que de hecho fue finalmente presentada por la Conferencia Nacional de Gobernadores a la Cámara de Diputados, y de ahí pues sumaron el análisis de más de 26 iniciativas en el proceso para finalmente arrojar una nueva ley, una nueva lógica que le da un cambio contundente y un giro de 180 grados a la política de la protección civil en nuestro país. Trae mucho contenido y evidentemente que eso marca enormes retos a todos en el país, pero partimos de un punto que ha tocado el gobernador Duarte, que se llama gestión integral del riesgo. La gestión integral del riesgo se anuncia como la política más viable, efectivamente, para reducir la generación de nuevos riesgos. Es decir, si ya tenemos históricamente riesgos creados y seguimos creando en el proceso de desarrollo nuevos riesgos, evidentemente que será insostenible. Pero si a partir de lo que estamos produciendo en el desarrollo de inversión pública de nuestra infraestructura, hospitales, escuelas, carreteras, viviendas, y de ahí nos seguimos a todo tipo de inversión pública, y esto lo hacemos con una adecuada gestión de los riesgos, evidentemente estaremos apostándole a un futuro más sustentable en nuestro país y dándole realmente viabilidad a las finanzas públicas de nuestro país. Si partimos adicionalmente de comprender qué es el riesgo, y si entendemos que el riesgo se compone de tres grandes elementos, porque luego a veces se confunde y se cree que el riesgo es el peligro, y no necesariamente, no es así. El peligro es inherente al riesgo. El peligro es lo que ofrece la naturaleza, eso no lo podemos evitar. No podemos evitar que llueva, que haya huracanes, que haya actividad volcánica, que haya reacciones del suelo, subsidencias, etcétera, ¿no? Pero sí podemos controlar esos peligros si logramos manejar adecuadamente los otros dos componentes del riesgo, que es la exposición y la vulnerabilidad. Y esto se logra con una adecuada planeación de las finanzas públicas y de la inversión pública, y se logra también con un conocimiento mucho más amplio
por supuesto, del análisis de riesgos y del proceso de planeación en la actividad humana cotidiana de toda sociedad. Debemos entonces reconocer que el riesgo se construye socialmente. El peligro no, pero el riesgo sí. El riesgo lo construimos en esa dinámica de la sociedad, en donde en estos vasos reguladores podemos disminuir el nivel de peligrosidad que nos ofrezca la naturaleza o la actividad humana. Y por eso me queda claro que esta comisión y el país entero tiene enormes retos viendo hacia el futuro. La nueva Ley General de Protección Civil marca una clara política pública de transversalización de esta gestión integral del riesgo. Esto significa que los distintos sectores de los 3 órdenes de gobierno debemos adoptar una visión, que yo le llamo una visión inteligente de hacer las cosas. Sabemos que construir bajo esta perspectiva puede significar un impacto en la economía, pero estamos conscientes que es un impacto de mucho menor grado si consideramos la inversión de largo plazo. Ahora mismo está en proceso de desarrollo un análisis que hemos convenido con el Banco Mundial con el propósito de mostrar esto que estamos planteando. Escenarios en donde en distintas partes en el país han ocurrido desastres, en donde hemos visto el grado de costo que significa recuperar la infraestructura y las inversiones patrimoniales, particularmente la vivienda de las personas afectadas, y tenemos los parámetros de peligro que ha ofrecido la naturaleza en esas lluvias. Un ejemplo, Reynosa es un caso, pero hay muchísimos y es parte de lo que estamos documentando, en donde vimos que llovió, un ejemplo, 110 milímetros en 24 horas. Generó un escenario de desastre. Sabemos cuánto costó la reconstrucción de ese escenario de desastre bajo una nueva visión que en el Fondo de Desastres Naturales hemos incorporado, que se llama Mejoras y Adiciones, que significa no volver a reconstruir igual, sino reconstruir disminuyendo el grado de riesgo de la nueva infraestructura que se está reconstruyendo. Y luego, años después, en el 2010, tuvimos parámetros de peligro superiores a los que provocaron el primer desastre en el 2006 y nada ocurrió. Eso es un claro escenario de cómo la inversión preventiva puede ser efectiva en la reducción de los escenarios de riesgo y es parte de lo que estamos documentando a través de Banco Mundial. Pero no es lo único, quizá lo más importante tiene que ver con este enorme reto que se requiere en construir matrices de indicadores en la inversión pública en materia de prevención. Hablar de una política transversal es todo un reto, ¿no? Significa, por supuesto, crear efectivamente políticas de gestión de riesgos desde la visión de todos los sectores, empoderar áreas especializadas en cada uno de estos sectores para que adopten esta responsabilidad de planear el desarrollo con esta nueva visión y, insisto, garantizar la suspensión o suspender la generación de nuevos riesgos y darle viabilidad frente a los cambios climáticos, pero también darle la posibilidad y con ello la oportunidad de poder reconvertir los riesgos creados en el pasado. Hace muchos años los seres humanos no sabíamos que vivir al lado de un río podía generar un riesgo extraordinario, lo veíamos como viable. Era la oportunidad que teníamos de tener las redes de agua potable, los drenajes, etcétera, pero hoy sabemos que hay nuevos mecanismos, herramientas tecnológicas, etcétera, que nos dan sustentabilidad de largo plazo. Evidentemente que los cambios de la Ley General de Protección Civil son enormes, son más de 260 nuevas acciones establecidas a todos los niveles para emprender una nueva forma de hacer las cosas en nuestro país en materia de gestión de riesgos, pero no son suficientes, debemos decir. Es indispensable la reforma constitucional del artículo 73, fracción 29, inciso I, que regula y da las facultades al legislativo para establecer las bases de coordinación en materia de protección civil. Ese es el tope que el constituyente le ha puesto al Congreso, al legislativo, para legislar alrededor de la protección civil. Fueron muchos los deseos y las aspiraciones reprimidas que vimos entre legisladores y funcionarios de todos los niveles cuando nos enfrentamos a esta limitación constitucional de establecer bases de coordinación. Sin duda,
el sistema debe permanecer en un proceso de corresponsabilidad subsidiaria y ascendente. Me parece un mecanismo brillante de quien lo conceptualizó hace 27 años, pero también debemos comprender que las facultades centralizadas de dar orden alrededor de una lógica que es deseable y que difícilmente haremos comprensible, al menos no de manera homogénea y simultánea, a los más de 2.500 municipios y las 32 entidades, resulta muy complejo. Entonces, en primer lugar, y para poder hacer cambios de fondo en algunos otros retos que se quedaron pendientes en el marco de la nueva ley, tendrá que ser impulsando una reforma constitucional que nos dé mejores herramientas. Y sin duda, pues debiera de aprovecharse, y es una sugerencia, la reforma al 115 constitucional para incorporar dentro de los servicios que debe brindar el municipio a los cuerpos de bomberos. Son cuerpos de respondientes en nuestro país que están muy sueltos, que son asociaciones civiles, patronatos, que no se encuentran debidamente regulados, que no existían en la ley, para acabar pronto. Apenas la nueva Ley General de Protección Civil ya los enuncia como miembros del Sistema Nacional de Protección Civil, y con ello nos da la posibilidad de acogerlos en el marco del sistema para crearles mejores capacidades. Pero la verdad es que es una iniciativa que hoy por hoy no se asume como parte de la responsabilidad del Estado mexicano, y sin duda pues es absurdo, ¿no? Le toca a un presidente municipal recolectar la basura, pero nada puede hacer en términos constitucionales para combatir los incendios del patrimonio mayor que tienen las personas, que son sus viviendas, o la industria, o el comercio, o cualquier otro escenario de riesgo que esté ejecutándose durante una fase emergente y que no está en las facultades de los presidentes municipales empoderar. Y llegaría al último punto, que sin duda es una de los retos que siguen vigentes, que habla de las reformas presupuestales. Coincido plenamente con el gobernador Duarte y con el secretario de Protección Civil del Distrito Federal, Elías Moreno, sobre la necesidad de darle mayor viabilidad financiera al tema de los desastres. Sin embargo, he de decir que tras 7 años de ejercicio en la Coordinación General de Protección Civil, y de veras de haber intentado toda clase de lógicas y de políticas y de mecanismos, encontramos la enorme dificultad de hacer viable aquello entre lo que es deseable y lo que es posible. Cuando se habla de presupuesto es sumamente complejo dar respuesta a este proceso. La ley marca nuevos retos, marca esquemas de transferencias de riesgos, por ejemplo, para los gobiernos estatales, habla de empoderar a través de la creación de un nuevo fondo que hay que ahora incorporar en el presupuesto, que es el Fondo de la Protección Civil, que no va a comprar despensas, cobijas o colchonetas, va a mejorar las capacidades, a incrementar las capacidades de los respondientes, de los planeadores de la gestión del riesgo en nuestro país, con mejores mecanismos de capacitación, pero también mejores equipos y sistemas de información, porque al final del proceso mucho de la protección civil es la toma de decisiones inteligentes, y esto es a través de información sustentable. Estoy cierta que habrá muchísimos retos más que nos ofrecerán productos como el que desafortunadamente no me tocará recibir, pero que sí me tocó gestionar en un acuerdo que hemos establecido, un contrato con la OCDE, para realizar una evaluación integral del Sistema Nacional de Protección Civil. Y con ello no estoy diciendo a la coordinación general, porque mucha gente dice, ahí está el sistema. No, el sistema somos todos, los 3 órdenes de gobierno, transversalmente todos los sectores. Esta evaluación, que es un trabajo con la participación estructurada de múltiples gobiernos estatales, municipales, organizaciones de la sociedad civil, grupos voluntarios, etcétera, estará arrojando sus mejores resultados hacia el mes de diciembre. Y estoy segura que nos dará la posibilidad de saber con exactitud, o al menos con mucha aproximación, sobre dónde estamos realmente parados en materia de protección civil y hacia dónde debemos conducir la nueva política de la protección civil, que sería complementaria a los mecanismos que ordena nuestra nueva ley general. Estoy cierta que sin duda en estas reformas debe incluirse una que es relativa a la Ley Federal de Presupuesto. Hemos formulado una propuesta que se trabajó el periodo pasado
con el presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados y de Senadores para adicionar un artículo 44 bis que incorpore de manera definitiva y contundente esta visión de la gestión de riesgos en las finanzas públicas. Es decir, podemos tener la mejor de las buenas fes y podemos tener la nueva herramienta de la Ley General de Protección Civil y construir de abajo hacia arriba, creando esta lógica de la gestión de riesgos, o bien poner además los filtros necesarios en la inversión pública, en el gasto público, para desde ahí garantizar que toda inversión pública efectivamente lleve esta visión, lleve esta perspectiva sustentable a través del análisis de los riesgos, que además vale decir que dejamos herramientas muy poderosas que se han construido desde el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Nos acompaña Roberto Cuas justamente, que hemos denominado el Saber, y este sistema es una herramienta poderosa que se está poniendo a disposición de los distintos sectores federales con el propósito de incrementar el análisis de los riesgos y desde ahí hacer esto que es la planeación inteligente de nuestras inversiones públicas. Entonces, son muchos los retos. Me da muchísimo gusto que se instale esta comisión con la mejor de las voluntades de parte del Senado de la República, pero también con el máximo de los entusiasmos de parte de los senadores que pertenecen a esta comisión. La tarea es grande, es multisectorial, es transversal, no dejen que los encasillen a temas de grupos de respuesta nada más. Es una amplia gama de acciones que se tienen que vislumbrar desde la gestión integral del riesgo, desde la protección civil, y podría decirles que pues prácticamente tendrían que meter su nariz en casi todos los temas que le confieren al país en los distintos temas, principalmente de seguridad nacional, de desarrollo sustentable y de seguridad en lo general y de inversión pública. Entonces, muchísimas gracias por permitirme estos minutos, que creo que me extendí demasiado, pero siempre me emociono. Y con el propósito de plantear, estoy cierta que tendremos en el plazo que nos resta a la Administración para sentarnos a reflexionar sobre los distintos temas que alcanzamos a ver que requieren una acción mucho más puntual, más amplia y que evidentemente rebasan las fronteras de la Ley General de Protección Civil, pero que sin duda están estrechamente relacionadas. Entonces, pues muchísimas gracias y enhorabuena por la instalación de esta comisión. Gracias. Bien, conforme la convocatoria, le ruego a mis compañeros senadores integrantes de esta comisión que quieran hacer uso de la palabra, que se sientan en plena libertad para hacerlo. Bueno, han hablado de especialistas, ya difícilmente podemos decir algo mejor, nos van a hacer quedar mal. Por ello, simplemente quisiera agradecerle a José Luis Flores Gómez, director de Protección Civil del Senado de la República, su asistencia, al teniente coronel de Infantería Arnulfo Salmerón Ruiz, representante de la Secretaría de la Defensa Nacional, al maestro Miguel Limón García, representante de la Secretaría de Salud, al contador Juan Alberto Ávila Benet, representante de la Comisión Federal de Electricidad, al licenciado Miguel Agustín Corral Olivas, representante de la CONAGUA, a Alejandro Lozano Botello, representante de Infonavit, que nos hayan hecho favor de acompañarnos el día de hoy. De conformidad al orden del día, procederemos a la elaboración del acta de instalación de esta comisión, la cual pondremos a consideración de sus integrantes en la próxima sesión. Y no habiendo más asuntos previstos en el orden del día, se levanta la sesión y se declaran clausurados los trabajos de instalación de esta. A la próxima reunión de trabajo se les convocará con la oportunidad contemplada en el reglamento del Senado de la República. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.